¿Cuántos saben cómo se llama el mensaje de esta noche? Impostores. Aleluya, ¿verdad? Impostores. ¿Cuántos se cruzaron alguna vez con algún impostor? Oh, no. ¿Eh? ¿Qué es un impostor? Es una persona que se hace pasar por alguien que no es, ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo tuve una mala experiencia con una persona que me llamó por teléfono y se hizo pasar por un cliente, ¿sí? Yo le estaba ofreciendo algo a una persona, le estaba haciendo un favor, publiqué en las redes un terreno y para otra persona. Yo recuerdo que me llamó enseguida alguien, se hizo pasar por alguien de mucho dinero, me dijo que venía a comprar esa propiedad, ya estaba todo el negocio. Me llamó un martes, me dijo, el sábado yo voy y compro, por favor, ve alguna escribanía, ve esto, ve aquello. Me llamó el martes diciéndome si estaba todo bien, que averigüe si es que iba a atendernos la escribanía, si los títulos estaban todos bien. Me llamó el miércoles para preguntarme, pedirme fotos del lugar. Todo estaba bien, todo estaba en orden. Me peleó el precio, me preguntó si estaba todo bien en los documentos. Y cuando llega ese día, todos los días me escribía, me llamaba. Llegó ese sábado a las 5 de la mañana, me dice, yo ya estoy saliendo para tu ciudad, porque me dijo que venía de otro lado, venía hacia Alto Paraná, ¿verdad? Entonces me dice, ya estoy saliendo para tu ciudad. Y me empieza a poner un entusiasmo ahí de que nos íbamos a encontrar cerca al mediodía y todo bien. Pero ahí en el proceso después me empieza a decir, che, estoy un poquito demorado, aguantame un poquito, pero llego para el mediodía. Y así me tenía. Y luego a eso de las 9:30, 10 me dice, ay, se descompuso mi vehículo, aguantame, esto, que yo no sé cómo, pero en un descuido yo me comí toda la historia y para hacerte corta la historia terminé transfiriéndole 300.000 guaraníes. Así de doloroso, sí, 300.000 guaraníes, ¿verdad? Y vos decís, qué tonto, sí, realmente fui un tonto, pero me pasó y aprendí, ¿verdad? 200.000, me transferiste también, bueno, Gloria, no soy el único entonces, ¿verdad? Bueno. Te mostró todo. Y terminaste colaborando 200.000. Bueno, yo te gané porque colaboré 300.000, ¿sí? Ahora, qué triste es cuando tenemos experiencia con personas que dicen ser o hacer cosas que no son o que no hacen realmente. Y estas cosas, este tipo de práctica es común en el mundo, pero muchas veces también lo es en la iglesia, ¿sí? De hecho, que en el mundo también hay algo para no ser tan agresivo también. Hay algo que muchas personas utilizan. ¿Cuántos conocen lo que se llama Photoshop? Ah, ¿conocen lo que es Photoshop? Sí. Aleluya, ahí también ayuda muy bien, Arturito. Acá vemos, ¿verdad? Un caso, ¿verdad? Para aquellos que no conocen, ¿verdad? La figura de la izquierda es una persona sin Photoshop, ¿verdad? Y sin filtro, ¿verdad? Y la otra sí es con filtro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decirte? Que muchas veces le vemos a las personas en la calle de una manera, ¿verdad? Y en sus redes de otra manera. Acá no hay ni uno en esta iglesia. No, yo les sigo a todito a ustedes y ustedes toditos son así real, impresionantes. Así como yo les veo lindo así en vivo y en directo, así mismo son en las redes. Me encanta. También, ¿verdad? Pero esos son, ¿verdad? Es, ahora, qué triste, ¿verdad? Cuando después de esa cita, ¿verdad? O después de repente darle el like, el me gusta, poner el contacto y te va a ir a encontrar una persona que había sido una vez como en la foto, ¿verdad? ¿Te pasó alguna vez, verdad? No me digas, pero posiblemente te haya pasado, ¿verdad? También he tenido esa experiencia. Creo que hay una foto más también, ¿sí? Hay, por ejemplo, famosos que vos le mirás así en las películas o actuando en algún show y vos decís, wow, qué impresionante. Ahí tenemos una figura más, ¿sí? Ahí, se fue la figura. Muy bien. Pero que vos le ves así con toda la pinta, pero después en vivo y en directo, cuando le mirás así, wow, es otra cosa, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una famosa que se llama Madonna. ¿Escucharon alguna vez sobre Madonna? Sí. Y ella en la calle, ¿verdad? Así es en vivo y en directo, ¿verdad? Hacia la izquierda. Y hacia la derecha están en sus presentaciones, ¿verdad? Una foto casual de cómo ella levanta. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con querer aparentar quién verdaderamente no somos, ¿sí? No solamente las mujeres caen en esto, claro nomás, ¿verdad? Porque a veces también los varones, ¿verdad?
Mira, puedo seguirle, puedo en sus redes, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? De alguna manera, la persona impostora es una persona bastante hipócrita, ¿sí? Es alguien que tiene en su corazón cosas que quizás no han sanado, cosas que quizás quieren de alguna manera reemplazar, decir ser alguien que no son, decir sentir algo que no sienten, insistir en cosas que no están dispuestos en hacer. Por ejemplo, hay gente, ¿cuánta gente ha escuchado alguna vez ese tema de tenés que llegar en punto, tenés que llegar antes, tenés que llegar ahora? La puntualidad es un requisito, pero esa persona siempre llega tarde, ¿verdad? En esta iglesia no hay nadie, pero de repente por otro lugar hay. Hay gente que le gusta tener todo ordenado, todo bien encuadradito, pero que de repente vos le ves ahí por la calle tirando basuritas en la calle, ¿verdad? O pasando por basuras así sin quebrantarse. Cosas que dicen que son importantes, pero en realidad no son importantes, sino que lo dicen para quedar bien nada más. Generalmente una persona impostora es así. Hay personas que, por ejemplo, condenan la mentira, pero mienten para salir de apuros. Aquí no hay nadie que miente para salir de apuros. Me encanta ese amén. En Lucas capítulo 8, versículo 17, la palabra del Señor dice, porque no hay nada oculto. Y quiero aclarar que este mensaje no es con el fin de condenar ni hacer sentir mal a nadie, sino que es traer luz sobre nuestra vida y sobre la vida de las personas que de repente nos rodean. Dice Lucas 8:17, porque algunas cosas hay oculto, así dice, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. ¿Qué es lo que está diciendo? Te van a descubrir. Sea bueno, sea malo, te van a descubrir. Decirle que está a tu lado, te van a descubrir, decirle. Porque nada hay que no haya de ser manifestado, dice. Que ni escondido que no haya de salir a la luz. Es tan importante entender que no importa cómo estemos aparentando, si no somos genuinos, tarde o temprano nos van a descubrir. Por eso es que es bueno aprender a ser genuino, aprender a ser nosotros originales como Dios nos creó, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la palabra. Muchas veces nosotros vemos a las personas y decimos, wow, qué buena persona, qué persona extraordinaria. Este tiene que ser tal cosa, este tiene que ocupar tal lugar. Pero a veces no conocemos verdaderamente su interior, porque todos a veces aparentamos muy bien, porque cara vemos, pero corazones no sabemos, ¿verdad? En el libro de Samuel, Dios le dijo a Samuel, justamente, 1 Samuel 16:7, le dijo Dios que el hombre mira lo que ve nada más con sus ojos naturales, pero Dios ve otra cosa. ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón, así mismo. Dios mira el corazón. Dios le decía a Samuel, verás, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, Jehová, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, le decía. Porque cuando Samuel le vio a Eliab, el hermano mayor de David, dijo, este es el ungido, este tiene la pinta, este va a ser el futuro rey de Israel. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo, no, 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 no vaya a confundirte, tiene la pinta, pero no tiene el corazón. Y hay veces la persona que por la que podemos nosotros estar expectante, interesada o interesado, puede tener la pinta, pero puede no tener el corazón. Y esto es importante entender, porque esto nos va a ser de mucha bendición cuando dejamos de mirar solamente con nuestros ojos naturales. Porque la palabra de Dios nos enseña de que cuando Dios mira el corazón es porque a cada uno Él va a honrarle conforme a su corazón. Este Eliab, verdaderamente él tenía la pinta, pero su corazón era perverso. Dice en 1 Samuel 17:28, dice que él se fue, cuando le vio a David que él vino a la batalla, él se fue y le dijo a David, yo te conozco que vos sos un soberbio, yo conozco la malicia de tu corazón.
Y en realidad, ¿quién era el que tenía el corazón malvado y quién era el soberbio? Era Eliab, ¿verdad? Eliab era la persona que estaba realmente enojada por nada, porque le empezó a decir a David: ¿dónde está la oveja, las pocas ovejas que papá te confió? Está todo ahí en el desierto. Vos viniste para mirar la batalla nomás. Vino a proyectarse, vino a acusar, vino a juzgar. Porque el ladrón juzga, ¿por qué? Por su condición. Entonces hay gente que va a tener la pinta, pero no va a tener el corazón. Eliab era uno de esos. A veces también, cuando le conocemos a una persona, especialmente cuando estamos de novios, aleluya, a veces no mostramos quién realmente somos. Sí. De novios a veces aparentamos una cosa, pero somos otra cosa. Y eso se descubre en el matrimonio. Hello. Aleluya. Sí, porque de novio generalmente tratamos de, no importa, porque ¿cuánto he escuchado en ese que el amor es ciego, sordo y mudo, ¿verdad? Entonces, vos no ves el defecto de los demás. Vos estás feliz nomás porque, ay, no, la persona es perfecta, ¿verdad? A lo mejor allá está, no te le falta un pedazo de su oreja, no sé, algo, ¿verdad? Pero para vos es el mejor, es lo único. No sé, ¿verdad? Porque el amor dice cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Entonces, cuando uno está enamorado, uno no ve el defecto. Ahora, en medio de esa relación, en medio de esa situación, a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo con gente que tiene una doble vida, gente que manifiesta las características de una persona impostora, gente que después cuando tiene la oportunidad lastima a las personas que dice amar, a las personas que dice importarle. Por eso es que este mensaje Dios puso en mi corazón y yo quiero hablarte sobre 3 cosas de cómo son los impostores ante la presencia de Dios, ante el Espíritu Santo. Hay impostores que tienen que ser detectados y de comienzo. Y si vos sos una persona que le amás al Señor, ¿cuánto le aman al Señor? Amén. Si le amás al Señor, el Señor va a permitir que su Espíritu Santo revele las personas que no te van a ser de bendición en tu vida. Y eso es algo que te va a ayudar mucho. Personas que vos puedas identificar de entrada. Por ejemplo, en el libro de Hechos está el avivamiento del Espíritu Santo. Porque todo este mes vamos a estar hablando del Espíritu Santo, ¿sí? El avivamiento del Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva y ellos empezaron a fluir en esa unción. Y una de las cosas que Dios empezó a hacer a través del Espíritu Santo fue revelar lo verdadero y lo falso. Y en Hechos capítulo 5, la palabra de Dios dice que había un hombre que se llamaba Ananías y Zafira, su mujer, dice Hechos 5:1, ¿sí? Y ellos dice que vendieron una heredad, pero sustrajeron del precio, es decir, que quitaron parte del precio. Y se pusieron de acuerdo, sabiéndole también su mujer, trajeron solo una parte, la cual puso a los pies de los apóstoles, dice. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién, dice? Al Espíritu Santo. Cuando nosotros le mentimos al Espíritu Santo, vos podés mentirle a todo el mundo menos al Espíritu Santo. Podés aparentar lo que sea, pero a Dios no le podés mentir. Entonces, acá le dice Pedro, le confronta: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No era el problema el dinero, el problema era la actitud del corazón de Ananías y de Zafira. Y dice: reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino, ¿a quién dice? A Dios. ¡Wow! Gente que conocía el poder de Dios, pero que le estaba mintiendo a Dios. Dice verso 5, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Pedro no le dijo: ¿por qué me mentís? ¿Por qué es una mentirosa? ¿Por qué es esto? Le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué le estás tentando al Espíritu Santo?
¿Por qué le estás mintiendo al Espíritu Santo? Y aquí están a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Wow. Dos personas que se pusieron de acuerdo para mentir. Si una persona te lleva a mentir, iglesia, si te lleva a decir, vamos a decir esta mentirita, vamos a usar de esta mentirita, te está llevando a una muerte prematura. Ananías le dijo a su mujer, no, no, no es malo lo que estamos haciendo, vamos a parecer generosos. Nosotros vamos a llevar este dinero y vamos a decir que por ese precio vendimos, porque todos estaban haciendo eso. Entonces ellos, con el tal de figurar, trajeron ese dinero y pusieron a los pies de los apóstoles, y obviamente que Dios le reveló a Pedro y le dijo, ¿cómo? Esto no es el total. Hay gente que está en la iglesia que quiere mentirte a vos, que quiere mentirme a mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué trae? Trae juicio, trae muerte. Y créeme que aunque hoy día la muerte quizás no es literal, porque si no, más de uno ya iba a ser sacado quizás en cajón, ¿verdad?, de este lugar. La muerte es espiritual. Entonces, la muerte viene por causa de deshonrarle al Señor, de no conocerle, que a Dios no se le puede mentir. Es tan triste cuando alguien insiste en mentirte. El otro día, eh, yo cambié de peluquero, ¿verdad? Se dieron cuenta algunos. Algunos que me conocen se dieron cuenta. Y estos días, andando por ahí, llegué a un lugar y le encontré al que era mi peluquero, ¿verdad? Y me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Y esto, aquello, todo bien. Che, yo te llamé, te busqué, me fui a tu peluquería, no te encontré más, y esto y aquello, ¿verdad? Y él empezó a decirme unas cuantas cosas así que eran incoherentes. Y yo decía, ¿qué necesidad hay de mentir? ¿Qué necesidad hay de querer justificarte cuando puedes decir nomás la verdad? Perdón, hice esto, hice aquello, te fallé o lo que sea. Porque cuando uno se da cuenta de que la otra persona está mintiendo, algo se muere dentro de tu corazón. Empieza a morirse por causa de gente que dice ser o dice hacer cosas que no son. Y la palabra de Dios nos enseña. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice. Hay personas que se guían por sus emociones. Hay personas que no se guían por la obediencia a la palabra. Hay personas que se guían solamente por lo que sienten. Por ejemplo, si yo les digo desde acá, yo les veo a ustedes, wow, estos son los mejores de la iglesia. Aleluya. Estos son cristianos excelentes, que sirven, que adoran, que alaban, que hacen muchas cosas, ¿sí? Para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasaría si el Señor permitiese que por un minuto se proyectase todo lo que está en nuestro corazón desde el primer momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos cuando estamos en nuestra casa? ¿Le honraría al Señor? ¿Mostraría esa misma genuinidad que tenés acá en la iglesia como en tu casa? Aleluya. Porque muchas veces somos así, somos impostores. En un lugar somos una persona y en otro lugar somos otras personas. Hay personas que van a ser identificadas en el comienzo. Hay impostores que en el comienzo van a ser identificados, de inicio. ¿Por qué? Porque Dios no tolera la mentira, Dios no tolera una doble vida. Por ejemplo, si vos querés conocerle a esa personita que te interesa y que dice ser una persona así, asá, y que te promete el cielo y la tierra, andá y visitarle a su casa un día y ve cómo le trata a su familia. Conoce un poquito cuáles son los hábitos de su casa. Porque acá en la iglesia quizás yo puedo traer, llevar esto, mostrarme sonriente a todo el mundo, pero en mi casa, ¿cómo estoy? Ni siquiera en mi plato llevo al lavadero. Hello, esa es gente de otra iglesia, ¿no? No, acá no pasa eso, ¿verdad? Pero a veces parecemos una persona muy útil en un lugar, pero en realidad no somos reales. Yo no te estoy diciendo esclavizate vos, ser el empleado de todo el mundo, pero tenés que aprender a ser genuino. Tenés que ser el mismo en tu casa, tenés que ser el mismo en la calle, tenés que ser el mismo en la iglesia.
Porque si no, estamos viviendo una doble vida. Nos estamos moviendo por nuestra emoción y no por nuestra obediencia al Señor. Entonces, lo primero, hay impostores que van a ser detectados en el comienzo. Lo segundo, hay impostores que van a ser detectados en un proceso, en un proceso. Porque dice que el Espíritu Santo fue el que le descubrió a Ananías y Zafira. Pero también en el capítulo 8, dice en Hechos 8, versículo 4 en adelante, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, es decir, que iban a compartiendo la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían, ¿qué tenían muchos? Espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. La gente estaba feliz escuchándole a Felipe, recibiendo y viendo todo lo que Felipe estaba haciendo en el nombre de Jesús. Había gozo en la ciudad. Pero, dice en el verso 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué hacía este Simón? Le engañaba a todo el mundo. Y decía que en el nombre de Dios, que ese era el gran poder de Dios lo que él hacía. Hay gente que aparenta tener el poder de Dios, pero en realidad está engañando a los demás. Y esto es lo que hacía Simón. Era una persona que había engañado a grandes y a pequeños. Todo el mundo le escuchaba. Todo el mundo pensaba, ese es la persona, ese es el adecuado. Pero en realidad no lo era. ¿Por qué? Porque era una persona que con su arte, con su magia, dice, había engañado a la gente de Samaria. Dice en el verso 11 que le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Qué triste es cuando somos engañados mucho tiempo por una persona. ¿Puede existir una persona que te puede engañar mucho tiempo? Puede existir. Puede existir. Aquí existía una persona que por mucho tiempo le había engañado a esa ciudad, pero que había llegado el poder de Dios a través del Espíritu Santo, y el poder de Dios en el Espíritu Santo no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Y dice el verso 12, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó, ¿quién creyó? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, Simón creyó y se bautizó. ¡Wow! ¡Qué cambio! Por fin Simón creyó y se bautizó, al desgraciado que le engañaba a toda la ciudad. Por mucho tiempo le engañó, pero ahora creyó, se bautizó, dice la palabra. Pero habiendo bautizado, siempre estaba con Felipe. Cuidado con los que andan con Felipe. Ah, no, mentira. Estamos hablando de este Felipe, no el Felipe que, ¿verdad? Ahora dice que siempre andaba con Felipe y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba, ¿cómo estaba? Atónito, sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos, ¿y qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué ofreció? ¿Ya cambió Simón o no cambió todavía? Era parte de la iglesia, pero Simón no cambiaba. Simón seguía siendo un impostor. Él ofreció dinero para obtener el poder del Espíritu Santo, porque dice, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay personas que piensan que pueden comprar el favor de Dios, y el favor de Dios no se compra. El favor de Dios se obtiene con gracia, a través de la comunión, a través de un corazón contrito, humillado, un corazón sincero. Es algo que Dios no va a dejar de honrar, algo que Dios no va a dejar de bendecir.
Por eso es que Simón no entendía nada, él quería seguir viviendo su doble vida, a pesar de que estaba siendo parte de una iglesia avivada, siendo parte de la administración del Espíritu Santo de Dios. Y qué triste es cuando somos parte de una iglesia y no nos damos cuenta de que Dios tiene que ser honrado en la iglesia y en nuestras vidas. Estamos viendo que Dios hace milagros. ¿Cuántos han escuchado sobre milagros que ha sucedido aquí en esta casa? Júntate con más gente y vas a escuchar más milagros. Porque hay cosas que Dios está haciendo en medio de esta casa. Hay milagros que hemos escuchado, que cosas extraordinarias que solamente Dios pudo haberlo hecho. Yo no lo voy a hacer como pastor. Ustedes no lo van a hacer como líderes, pero Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el Dios de poder, el Dios de milagros, el Dios que hace que las cosas imposibles sean posibles. Ahora, Pedro le exhorta porque él quiere obtener con dinero esto. Y le dice en el verso 21, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de ¿quién? De Dios. ¿Delante de quién tu corazón tiene que ser recto? Delante de Dios. Arrepiéntete, pues, ahí está la clave, de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado, ¿qué cosa? El pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros a mí, al Señor, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esta persona aún no entendió que era él el que tenía que acercarse al Señor. Si estamos teniendo un corazón dividido, un corazón que no le es sincero al Señor, tenemos que entender de que nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer delante del Señor. Si hoy estamos acá es porque Dios nos está dando la oportunidad de abrir nuestro corazón. Si hoy estamos acá es porque Dios ha sido fiel en permitirnos escuchar su palabra y que no vivamos una doble vida, que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, cosechará, dice Gálatas. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que hay impostores que van a ser encontrados en el medio del proceso. Y hay muchos otros ejemplos que por cuestión de tiempo quizás no los vamos a ver. Pero el punto 3 dice, hay impostores que van a ser detectados cuando ya es muy tarde. ¿Y de qué te sirve detectar un impostor cuando ya es muy tarde? Quizás no de mucho, pero es importante porque yo y vos también aún estamos a tiempo. En Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, al verso 13, Mateo 25, 1 al 13, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿cómo eran? Prudentes y 5 eran insensatas. Insensata significa lo mismo que necio, no tiene sentido común, ¿verdad? Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Cuántos saben que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo? Sí. Entonces acá vemos que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dad, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, dijeron las otras vírgenes. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que me enseña esta palabra? Que hay gente que piensa que por lo que hace va a entrar al reino de los cielos. Y no es lo que nosotros hacemos, sino que es con quién lo hacemos, para quién lo hacemos, cómo está nuestro corazón cuando hacemos algo para el Señor. Si vivimos como para el Señor, si hacemos todas las cosas como para el Señor nos conoce. Muchas veces
yo estoy haciendo algo, lo más básico que estoy haciendo en mi casa. Pero yo le estoy hablando siempre al Señor diciéndole, Señor, ¿esto te honra o te deshonra? ¿Por qué? Porque he aprendido a tomar aceite para mi vida. Las vírgenes prudentes eran las que tenían aceite, tenían al Espíritu Santo siempre. Y el Espíritu Santo es aquel que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si vos estás haciendo algo mal, el Espíritu Santo te mira. Y yo me imagino así al Espíritu Santo. ¿Sí? A ver, vení un poquito, Felipe, vos ya que te hice bullying hoy, así que vení acá. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es así. Felipe es una persona que quiere agradarle a Dios. Él quiere servirle. ¿Cuántos saben que Felipe le sirve al Señor? Y ahí está con la guitarra y ahí está, ¿verdad? Con todo siempre, ¿verdad? Pero Felipe podría hacer eso porque le gusta solamente la música o porque le gusta mostrarse. Él podría hacer, no digo que es el caso, ¿eh? Amén. No me malentiendan, ¿sí? Pero también él podría hacerlo con la presencia del Espíritu Santo para que eso fluya cada vez que él está ministrando, que el Espíritu Santo se manifieste, que el Espíritu Santo permita que la iglesia le glorifique a Dios aquí en la casa. Pero cuando Felipe sale de acá y él de repente como que él es churro y está soltero, y de repente él quiere empezar a mirarle a algunas señoritas y quizás esas señoritas sean unas filisteas, alguien que no le conviene, ¿verdad? Alguien que le va a hacer de perdición a su vida. Entonces, ¿qué hace la unción del Espíritu Santo? Le mira a Felipe y él está mirando a la señorita, mira a cualquier lado, no a su Valdegrís. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué estás mirando, Felipe? ¿Estás seguro? No te conviene, Felipe. Cuidado con lo que estás mirando, Felipe. Entonces, ¿qué hace Felipe? Ah, no, está bien, estoy re mal, estoy escogiendo re mal. El Espíritu Santo trae convicción sobre su vida. Ahora depende de él que le haga caso al Espíritu Santo o puede decir no hacerle caso al Espíritu Santo y terminar con la Filistea. Y aquel que terminó con la Filistea, ¿qué le pasó a aquel Sansón que tenía la fuerza, pachero, ¿verdad? Se quedó sin ojos, se quedó como un esclavo, como la burla de todos y terminó muriendo antes de tiempo. Eso pasa cuando nosotros no le hacemos caso al Espíritu de Dios. Por eso es que es importante no vivir una doble vida, no ser un hipócrita delante de Dios. No podemos ser impostores, tenemos que ser los mismos delante de Dios, delante de nuestra familia. Si yo como pastor, gracias Felipe, puedes pasar. Fuerte aplauso para Felipe. Él es un campeón y lo admiro por todo lo que él hace junto con la alabanza acá. Pero yo si yo fuese un pastor, que yo le hablase de que tenés que honrarle al Señor, te exhorto todo el día y acá te estoy hablando esto con el temor de Dios. De verdad te estoy hablando con el temor de Dios. Si yo te exhorto todo el día, tenés que amarle al Señor, tenés que servirle a tu prójimo, tenés que mostrarle a la gente a Jesús, pero yo no te muestro a Jesús, no estoy cumpliendo mi propósito como hijo de Dios. Si yo te digo servirle a tu familia, pero yo no le honro a mi familia, si mi familia no quiere saber nada de Jesús, si no puedes verle a Jesús en mi vida, yo estoy siendo un impostor. Es por eso que yo de parte de Dios te quiero decir, no tengas una doble vida. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Seamos genuinos con el Señor. Honrémosles a Él. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Las señales se cumplieron. Cristo va a venir muy pronto. Y acá la palabra dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque hay gente que dice, ah, no, yo ya escuché, yo me voy a portar bien algún día. Todo el mundo lo se porta mal y a mí no me importa mucho. Falta mucho para que yo me muera, falta mucho para que venga Cristo. Pero no, acá dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién. Para con nosotros, decí conmigo, para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y el verso 10 que dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice. O sea que todo esto que nosotros vemos va a ser deshecho.
Por eso que todo lo que vivimos y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor. En Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos, dice la palabra. No seamos como aquellos fariseos de aquella época a quien Jesús le llamó sepulcro blanqueados. Ustedes son unos hipócritas. ¿Cuánto conocen lo que es un sepulcro blanqueado? Algunos no lo conocen, ya veo. Pero un sepulcro blanqueado es un lugar, ¿verdad? Es la famosa casita que hay en el cementerio, en donde yo recuerdo que de chico me iba al cementerio con mamá y con mi familia, ¿verdad? Y yo veía algunos panteones que eran hermosos, bien blancos, o paz. Yo decía, este es más lindo que mi casa. Hermosos eran, espectacular. Yo decía, wow, qué plata tiene esta gente y me dan por para tenerle a quién, a un muerto. Porque esa persona ya murió, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio, dice la palabra. Entonces, Jesús le llamó a los que conocían la palabra, pero no obedecían, sepulcro blanqueados. Eso significa que tenían la facha, pero no tenía el corazón. Podemos tener la facha, pero podemos tener un muerto adentro nuestro. No tenemos que vivir con un muerto dentro nuestro. No podemos nosotros guiarnos por nuestras emociones. No podemos guiarnos por la apariencia. Si nosotros somos genuinos delante de Dios, vamos a reconocer a la gente que es hipócrita, a la gente que es impostora. Pero si nosotros somos hipócritas y somos impostores, es muy posiblemente que cosechemos lo que estamos sembrando también. Por eso es que yo te animo en esta noche a que seas genuino delante de Dios. No te guíes por lo que... Hay mucha gente que te va a decir cualquier cosa. Hay gente que va a opinar sobre tu vida. Yo siempre digo, pueden opinar lo que quieran, pero si es algo malo, que no sea cierto. Y si es algo bueno, bueno, gloria a Dios. Aleluya. Que lleve Dios la gloria, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que nosotros sepamos que los impostores van a ser detectados delante del Espíritu Santo. Y yo no sé en qué lugar estás. Puede ser que estés comenzando a conocerle a Dios. Ananías y Zafira quisieron mostrarse para bien, pero terminaron mal, terminaron muertos porque convinieron mentir. Hay veces que con nuestros amigos, hoy no nos vamos al culto, hoy no nos vamos a la célula, vamos a tal parte. Así pasa con otras personas de otra iglesia. Aquí no pasa. Pero hay gente que está metiendo muerte por mentiras. Hay gente que en el proceso y mucho tiempo vive una vida de mentira, así como este Simón engaña a otros diciendo que es alguien que le conoce, que le ama a Dios, pero que tarde o temprano va a salir a luz y que va a pagar un alto precio por causa de no tener una relación con Dios. Hay gente que ya va a ser reconocida como impostores, pero ya va a ser tarde. Estas 10 vírgenes, todas las 10 tenían la misma oportunidad, pero 5 tenían comunión con Dios y 5 no tuvieron comunión con Dios. No tuvieron la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, Él es una persona, Él quiere estar en nosotros y con nosotros, pero depende de nosotros dejar que Él sea nuestro ayudador, nuestro paracletos, que Él traiga convicción de pecado, justicia y juicio sobre nuestras vidas y que haga los milagros que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Los apóstoles que fueron esparcidos, dice, eran acompañados con señales. En esta casa hay señales y maravillas que vienen, que Dios está haciendo. No te quedes con una doble vida.